Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. El tema de la clase del día de hoy es patrones torácicos extrapulmonares por imágenes, tanto por rayos X como por tomografía. Es decir, las características de esa imagen que me va a indicar qué tipo de patología es. Bueno, antes de empezar a compartir las diapositivas, agradecemos como siempre a los autores de los diferentes sitios de la web donde he escogido las imágenes para esta presentación, que es con uso exclusivo para el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Entonces, tenemos los patrones torácicos extrapulmonares, en el cual nosotros vamos a incluir el patrón pleural, es decir, que el espacio pleural es el comprometido. Ya vamos a trabajarlo cada uno de ellos, tanto el derrame pleural como el neumotórax. Tenemos acá el patrón cardiovascular, es decir, la afectación de algunas patologías, tanto congénitas como adquiridas, del área cardiovascular. El patrón mediastínico, en sí vamos a establecer si es que existe una masa o no del mediastino, diferenciarlo de una lesión pulmonar o de pronto pleural. Y el patrón diafragmático, es decir, efecto a nivel de diafragma, lo que correspondería a la hernia diafragmática. Entonces vamos a empezar con el patrón pleural. Tenemos entonces la presencia de líquido en el espacio pleural, es decir, el derrame pleural, que es el acúmulo anormal de líquido, siempre mayor a lo normal, es decir, a 15 centímetros cúbicos o, 100, o 15 mililitros en la cavidad virtual, que es la pleura. Entonces, ahí nosotros vemos el esquema. Recordamos que la pleura tiene dos hojas, la pleura visceral, que tapiza o está pegada o herida inmediatamente en el parénquima pulmonar y se introduce en las cisuras. Y también tenemos la pleura parietal, la que tapiza la parte interna de la caja torácica. Ahí vemos nosotros este esquema en un plano sagital, donde observamos tanto la pleura visceral y la pleura parietal. Y también a nivel de mediastino vamos a tener nosotros también las hojas pleurales. En este esquema nosotros podemos observar el pulmón del lado izquierdo expandido normalmente y el pulmón del lado derecho que está semicolapsado, es decir, hay disminución del volumen. ¿Por qué? Por la presencia de líquido. En este caso, nosotros observamos esta imagen de color rojo, que es líquido. En este caso, si es rojo, nosotros sabemos que es un hemotórax, es decir, sangre. Diferenciarlo de pronto no confundirlo con el hígado, porque el hígado se lo ve acá de color café. Entonces, esto correspondería al líquido en el espacio pleural, es decir, derrame pleural. Radiológicamente, el líquido, sea este sangre, por ejemplo, sea pus o de pronto sea linfa, nosotros lo vamos a ver radiopaco, es decir, de color blanco. Nosotros no podemos distinguir qué tipo de líquido es. Entonces, eso ahí ya lo harían desde el punto de vista clínico, de pronto la sintomatología, la clínica del paciente, o de pronto si es que van a hacer un drenaje, ya vean si es que es sangre, si es pus, o de pronto si es linfa u otro tipo de líquido. Recordamos que el líquido va a dibujar una línea horizontal en la superficie, como lo vemos aquí en este primer vaso. Y sabemos que hasta aquí llega el líquido. Pero en el espacio pleural también puede verse como una línea curva o semicurva, o una línea horizontal pero de bordes ondulados. Depende de el líquido que nosotros encontremos en ese espacio pleural. Ahí vemos una macroscopía de anatomía patológica, vemos el pulmón colapsado y aquí la presencia de líquido amarillento que vendría a ser a pus, en este caso sería un piotórax. ¿Cuáles son los signos radiológicos para nosotros poder valorar un derrame pleural en la rayos X de tórax? Entonces, el derrame pleural es radiopaco, es decir, de color blanco porque es líquido. El líquido va a formar una sombra blanca radiopaca. Va a haber borramiento de los senos costodiafragmáticos y también de los cardiofrénicos, tanto derecho como izquierdo. Vamos a ver nosotros en la superficie del líquido el llamado signo del menisco, una línea horizontal o una línea curva. Depende del volumen de líquido, nosotros vamos a encontrar desplazamiento de la estructura del mediastino, en este caso puede ser el área cardiovascular,
la tráquea, siempre y cuando es un derrame pleural masivo. Va a haber aumento del espacio intercostales y no va a tener broncograma aéreo. Recordando que el broncograma aéreo nosotros lo encontramos solo en el infiltrado o patrón alveolar. Y no va a haber aquí el derrame porque el líquido no va a estar en el pulmón, como sucede en el filtro alveolar. El líquido va a estar en la pleura, por eso no va a haber broncograma aéreo. Entonces, tenemos ahí una clasificación del derrame pleural que puede ser mínimo, moderado o masivo. Entonces, mínimo, nosotros vemos el borramiento del seno costodiafragmático. Como normalmente es el seno costodiafragmático, recordamos que termina en ángulo agudo, por eso se llama también ángulo costodiafragmático o seno costodiafragmático y es radiolúcido. ¿Por qué es radiolúcido? Recordamos porque ahí termina o se deposita o reposa la lengüeta del pulmón. Por eso es radiolúcido, el pulmón es radiolúcido. Pero aquí nosotros vemos un borramiento del seno costodiafragmático. Quiere decir que no vemos el seno costodiafragmático como ángulo agudo y radiolúcido. Cuando decimos que es un derrame pleural moderado, cuando hay una radiopacidad que borra el seno costodiafragmático y el cardiofrénico, aquí donde yo estoy señalando en este momento. Y masivo, que borra ambos, es decir, el seno costodiafragmático y el cardiofrénico, y la radiopacidad supera más allá, hacia arriba, en dirección cefálica, el hilo pulmonar. En cambio, el moderado no supera el hilo pulmonar. Entonces, se vendría a ser la diferencia. Entonces, ahí tenemos un esquema del derrame pleural mínimo, del derrame pleural moderado, por relación costofragmático y cardiofrénico, pero no supera más allá arriba del hilo pulmonar. En cambio, acá sí lo supera, más arriba del hilo pulmonar. Entonces, tenemos la clasificación mínimo, moderado y masivo. Mínimo, ya vimos nosotros los signos radiológicos, moderado igualmente, y el masivo. Pero antes del mínimo, también tenemos un derrame pleural con menor volumen de líquido, que se llama el derrame pleural subpulmonar. ¿Qué me indica el derrame pleural subpulmonar? Bueno, aquí nosotros no vamos a ver ni un borramiento del seno costodiafragmático ni cardiofrénico. No. Lo que vamos a ver es una elevación o una aparente elevación del hemidiafragma, que puede ser del lado derecho o puede ser del lado izquierdo. Entonces, ¿qué significa esa aparente elevación del hemidiafragma? Que es la acumulación de líquido entre la superficie inferior del pulmón, es decir, por debajo del pulmón, no en el pulmón, por debajo del pulmón, y la superficie del diafragma. Entonces, aquí tenemos el derrame pleural subpulmonar. Observen esta rayos X estándar de tórax, donde se observa elevación del hemidiafragma derecho, dice la descripción. ¿Cómo sabemos que está elevado? Porque está más alto que el del lado izquierdo. Aunque recordamos que el diafragma del lado derecho puede estar un poquito más alto, pero solo 1 centímetro, no tanto. Aquí yo más o menos le calculo unos 4 o 5 centímetros, más alto que el lado izquierdo. Corresponde a un patrón pleural y el diagnóstico es derrame pleural derecho subpulmonar. ¿Ok? Aquí, derrame pleural derecho subpulmonar. Pero entra como diagnóstico diferencial algunas patologías. Digamos que estamos sospechando una patología pulmonar a nivel de la base que retrae el diafragma. ¿Cuál sería? Correcto, una telectasia. Aunque no se ve aquí la imagen radiopaca de la telectasia porque puede estar en la parte posterior, pero puede estar dentro del diagnóstico diferencial como una telectasia. O de pronto alguna patología abdominal, en este caso podría corresponder a una lesión hepática, por ejemplo, se me ocurre un acceso hepático a nivel de la cúpula, que puede elevar el diafragma, pero en este caso vendría a corresponder, como estamos trabajando el patrón pleural, a un derrame pleural subpulmonar. No vamos al derrame pleural mínimo, su informe radiológico, entonces aquí se observa borramiento del seno costodiafragmático, lo comparamos siempre con el lado contrario, observen. Borramiento, quiere decir que no lo vemos por esta imagen radiopaca. No vamos al derrame pleural izquierdo moderado. En este caso observamos esta imagen radiopaca. Me salto en el informe radiológico a la descripción. Esta imagen radiopaca, aquí en la base de la emitora del lado izquierdo, que borra el seno costodiafragmático y el cardiofrénico.
Aquí donde yo estoy señalando es el cardiofrénico y este es el costodiafragmático. Más o menos nos ubicamos desde el punto de vista anatómico. Y va a dibujar una línea curva en su superficie, que es la de aquí que yo estoy señalando en este momento. Y no supera el hilo pulmonar en este lado izquierdo. Quiere decir que es un derrame pleural izquierdo moderado. Nos vamos al masivo. Aquí nosotros lo describimos como una imagen radiopaca que ocupa toda la emitora del lado izquierdo. Hay borramiento del seno costodiafragmático y cardiofrénico del lado respectivo. Ah, pero esta imagen se me parece a qué patología. ¿Recuerdan en qué patología vimos esta imagen radiopaca? Correcto, en la telectasia masiva. Pero la diferencia del derrame pleural es que el líquido ocupa espacio en el emitora, en el espacio pleural izquierdo, y va a desplazar las estructuras del mediastino hacia el lado contrario, quiere decir, las estructuras del mediastino del área cardiovascular y la luz aérea traqueobronquial. Lo que no sucedía o sucedía a lo contrario en la telectasia masiva, que era que retraía estas estructuras, en este caso desplaza. El patrón es el mismo y la impresión diagnóstica es un derrame pleural izquierdo masivo. Hay que recordar que en la descripción tenemos que nosotros mencionar que esa imagen redopaca en cualquiera de los tipos de derrame masivo, moderado, de pronto mínimo, se encuentra en el hemitórax. Observen aquí, hemitórax. Acá, hemitórax. Yo no puedo decir que esta imagen radiopaca, que es un derrame pleural, se encuentra en el pulmón o en la base del pulmón del lado izquierdo o en el pulmón del lado izquierdo. No, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque el líquido no está en el pulmón. El líquido está en el espacio pleural. Por lo tanto, tenemos que mencionar emitora. Porque si ustedes mencionan que esta imagen reopaca está en el pulmón, ya no sería un derrame pleural. Se contradice. ¿Por qué? Porque si está en el pulmón no es derrame pleural. Si está en el pulmón vendría a ser un infiltrado alveolar, es decir, líquido en los alveolos, en los pulmones. Aquí tenemos que decir y mencionar en el hemitórax, acá en el hemitórax. Recuerden eso. Tenemos otros rayos X estándar de tórax y nosotros vemos un derrame pleural en el emitora del lado izquierdo. ¿Cuál de los cuatro tipos es? Correcto, un derrame pleural izquierdo masivo. ¿Por qué? Porque supera, observen que la línea curva o la radiopacidad en el emitora supera el hilo del pulmón, más hacia arriba. Pero a veces nosotros nos encontramos en algunos dilemas, algunas dudas por imágenes en una rayos X. De pronto en esta rayos X nosotros observamos esta imagen radiopaca de borde mal definido, no dibuja una línea curva, pero borra el seno costodiafragmático. La duda sería, ¿es un derrame pleural o de pronto es un infiltrado alveolar, en este caso una neumonía? Entonces, ¿qué tipo de examen nosotros vamos a hacer o qué tipo de proyección radiológica de tórax nosotros podemos solicitar? Este tipo de rayos X en esta posición. Al paciente lo ponemos en decúbito, es decir, acostado y lateral. ¿Lateral de qué lado? Del lado donde nosotros observamos la imagen sospechosa, que podría ser un derrame pleural o puede ser una neumonía. Entonces, en esta posición, ¿qué hacemos? Que si es un derrame pleural, observen aquí el líquido, que es de color celeste, se va a esparcir desde la base hacia el vértice del hemitórax, del lado derecho. Pero si no es líquido, no se va a esparcir, va a quedar en su lugar. Por ejemplo, aquí. Esta es la emitora del lado derecho que está focalizado. Tenemos el líquido, esto radiopaco. ¿Por qué digo que es líquido? Porque tiene una línea horizontal en la superficie, desde la base hacia el vértice de la emitora. Este es el pulmón, recuerden. Y si no es líquido, este es líquido. Si no es líquido, nosotros vamos a observar la misma imagen radiopaca en la misma posición, es decir, que no se va a esparcir desde la base hacia el vértice del hemitórax. Entonces no es líquido. Entonces en estos casos, este tipo de rayos X, recuerden que la rayos X de tórax en decúbito lateral, ¿por qué? Porque se coloca al paciente en esta posición. Con rayo horizontal, ¿por qué? Porque la radiación o los rayos va en dirección horizontal al tórax del paciente. Nos vamos a la otra patología del patrón pleural que corresponde al neumotórax, es decir, ya no va a haber líquido, sino que va a haber aire en el espacio pleural, neumotórax. Entonces, la presencia de aire en el espacio pleural
con el colapso del parénquima pulmonar. Entonces, aquí encontramos nosotros una rayos X de tórax. Tenemos un semicolapso ¿de qué pulmón? Correcto, del pulmón del lado derecho. Vean ustedes, aquí estoy señalando el pulmón del lado derecho. Está semicolapsado. ¿Por qué? Por la presencia de aire. Vean ustedes, esto radiolúcido, que es el aire en el espacio pleural. Vemos el esquema, el pulmón colapsado del lado derecho y la presencia de aire. Igualmente acá, cuando hay un volumen de aire marcado, va a desplazar la estructura del mediastino hacia el lado contrario. O de pronto aquí en el emisor del lado izquierdo. Entonces aquí vemos nosotros en una laparoscopía. Entonces observamos el espacio pleural lleno de aire. Y aquí en la superficie del pulmón, en este caso la pleura visceral, tenemos nosotros una bula. Recuerden esos bleques, esas ampollas, esas bulas que están en la superficie, que en pacientes jóvenes sin sintomatología aparente o de pronto sin antecedentes patológicos torácicos, tiene un dolor torácico súbito y es por la causa, o sea, la causa sería una ruptura de una bula congénita. ¿Cuáles son los signos radiológicos que nosotros vamos a encontrar en un neumotórax? Tenemos aire en el espacio pleural. ¿Cómo sabemos que hay aire en el espacio pleural y que no es el pulmón? Porque hay ausencia de vasculatura, es decir, de la vasculatura propia del pulmón y también del intersticio. Observen aquí, se ve radiolúcido completamente. No es como ver el pulmón como unas radiopacidades muy tenues que corresponde al intersticio y también a la vasculatura. Acá se ve totalmente radiolúcido, es decir, completamente negro. También tenemos la línea de colapso pulmonar marginal que me va a indicar que hay el colapso del pulmón. Es decir, que vemos nosotros el pulmón y el borde del pulmón que corresponde a la pleura visceral o el borde propiamente dicho del pulmón que está semicolapsado o colapsado, le vamos a llamar línea de colapso pulmonar marginal. Y también depende del volumen de aire de la emitora, va a empujar y va a descender el diafragma. Va a haber una horizontalización o descenso del diafragma. Entonces aquí tenemos otra rayos X de tórax, donde encontramos un colapso del pulmón del lado derecho. Vemos que observamos el borde del pulmón del lado derecho, que es la línea de colapso pulmonar marginal. Y por fuera nosotros encontramos una radiolucidez en el espacio pleural o en el emitora del lado derecho. Esta es una radiolucidez que corresponde al neumotórax, en este caso derecho. En el emitora derecho, recuerde que aquí también tenemos que mencionar en el emitora, no en el pulmón. Porque si nosotros mencionamos que el neumotórax está en el pulmón, entonces nos estamos contradiciendo. El neumotórax está en el emitórax del lado derecho. Observen que el pulmón se ve radiopaco por el intersticio y también la vasculatura. Igual el pulmón del lado izquierdo. Pero aquí el aire que está en el espacio pleural, es decir, en el neumotórax, no vemos nosotros vasculatura de intersticio. Aquí vemos el mismo neumotórax del caso anterior. Acá tengo otro neumotórax, en este caso es un neumotórax laminar, en el emitora del lado derecho. Observen la línea corazón pulmonar marginal, donde yo voy a dibujarlo con el marcador, aquí lo tengo. Veamos, acá tengo. Esta es la línea corazón pulmonar marginal. Es decir, el borde del pulmón que está semicolapsado. Y el neumotórax laminar corresponde al de aquí. De pronto aquí nosotros podemos hacer la maniobra de expiración. Es decir, decimos al paciente que bote el aire para que el pulmón pierda volumen y se pueda notar el neumotórax que es un neumotórax laminar. O de pronto si clínicamente estamos sospechando nosotros es un neumotórax laminar. Otro neumotórax del lado derecho, observen lo que estoy haciendo en este momento, es todo radiolúcido y el pulmón está colapsado. Aquí se me hace más fácil identificar el pulmón porque se ve radiopaco, a veces porque pierde volumen, otras veces porque tiene compromiso del espacio aéreo, es decir, por alguna enfermedad pulmonar de base. Pero aquí vemos nosotros el neumotórax. Esto es radiolúcido, línea de corazón pulmonar marginal. Y acá
tenemos el descenso o la horizontalización del hemidiafragma. Observen, otro neumotórax bilateral. Pero aquí notamos también que alrededor de la sombra del mediastino, recuerden que este es el mediastino, esta sombra radiopaca blanca, alrededor del mediastino nosotros tenemos radiolucidez. Entonces, esta radiolucidez, que es aire, corresponde al llamado neumomediastino, es decir, aire en el mediastino porque está alrededor del mediastino. En esta otra rayos X de tórax, nosotros encontramos aire en el emitor del lado izquierdo. Vean ustedes que desplaza la estructura del mediastino hacia el lado contrario. Y también, algunos también se han fijado que también se observa una reopacidad en la base de la emitora con una línea horizontal. Quiere decir que es líquido o derrame en el emitor del lado izquierdo. Quiere decir que hay aire y líquido. Entonces es un hidroneumotórax izquierdo. Lo que observamos aquí corresponde a la presencia de un tubo de drenaje torácico derecho. Acá nosotros lo que observamos es que alrededor de la sombra cardíaca tenemos aire, esto reducido tanto a la derecha a la izquierda y también hacia abajo de la sombra cardíaca. Entonces esto corresponde a un neumocardio, es decir, aire. Y acá nosotros vamos a observar aire, pero ya no dentro de lo que es la caja torácica, sino que en los tejidos blandos acá. En los tejidos blandos, en las regiones supraclaviculares, derecha e izquierda, y también alrededor de los emitoras. ¿Cuál es el aire? Son estas imágenes radiolúcidas como lineales anfractuosas. Es aire en los tejidos blandos que se llama enfisema subcutáneo. Nos vamos al patrón plural, pero por tomografía. Vamos a valorar tanto el neumotórax como el derrame pleural, pero por tomografía. Empezamos con el derrame pleural. Entonces, el derrame pleural nosotros lo vamos a valorar en la ventana mediastínica de la tomografía, justo aquí en esta ventana. Porque aquí nosotros vamos a observar el líquido, que es hipodenso, es gris oscuro, hipodenso líquido, en forma de semiluna hacia la parte periférica dentro de la emitora de derecho y dentro de la emitora del lado izquierdo. Este es el líquido. Entonces, lo vamos a valorar en esta ventana. No podemos valorar nosotros el derrame pleural en la ventana pulmonar. ¿Por qué? Porque no vamos a ver la hipodensidad líquida, es decir, ese gris oscuro que es el líquido, como lo observamos aquí en la ventana de mediastino. Pero de pronto, en esta ventana, que es la ventana pulmonar, alguien me dice, bueno, pero yo sí puedo ver el derrame. Bueno, se puede ver la sombra del derrame, correcto, es el de aquí en el emitor del lado izquierdo. Pero no lo podemos confirmar en sí el 100%. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la hipodensidad líquida que corresponde a esto gris oscuro. Pero de pronto sí podemos de pronto eh, sospechar de que aquí existe un derrame pleural, por el aspecto que tiene más que todo. Aquí no se valora. También podemos tener un derrame pleural oculado, es decir, que está atrapado o encapsulado. De pronto se me ocurre por algún tipo de infección en piemas pleurales, de pronto por sinequias, por algunas lesiones a nivel pleural. Entonces, aquí en la ventana de mediastino vemos aquí un derrame pleural de forma ovoide y otro derrame pleural de forma ovoide. Es decir, que están loculados. Loculados quiere decir como encerrados, atrapados. O tabicados, podríamos decir. Y acá tenemos otro, vean ustedes, un derrame pleural oculado. No vamos al neumotórax. El neumotórax nosotros vamos a valorarlo en la ventana pulmonar, justo en esta ventana. ¿Por qué en la ventana pulmonar? Porque aquí nosotros podemos visualizar el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y tenemos que ver que el pulmón del lado izquierdo es el que está semicolapsado. Y en el hemitórax respectivo vamos a tener esta imagen hipodensa aérea, esto negro que corresponde al aire en el espacio pleural, es decir, al neumotórax izquierdo. Es decir, vamos a valorarlo nosotros aquí en la ventana pulmonar. ¿Por qué no lo vamos a valorar en la ventana mediastínica? Observen ustedes la ventana mediastínica. Porque aquí en ambos emitoras
digamos, las zonas o regiones de los pulmones derecho e izquierdo, que no lo valoramos en esta ventana de mediastino, lo vamos a ver de color negro. Y aquí nosotros no podemos identificar el pulmón, es decir, el pulmón que está colapsado como en la ventana pulmonar. Observen, pulmón colapsado y puedo distinguir yo el aire, que esto hipodenso, esto negro, esto hipodenso aéreo en el espacio pleural. En cambio acá yo no puedo distinguir, no puedo valorar un neumotórax. Entonces aquí en la ventana de mediastino no se valora un neumotórax por esa razón. ¿Qué tenemos acá? Un neumotórax, correcto. ¿En qué hemitórax? En el lado derecho, correcto. Este es el neumotórax. En este hemitórax del lado derecho. ¿Quién causó este neumotórax en esta tomografía? Bueno, si pensaron que son bulas, correcto, están en lo correcto, son bulas. Vean ustedes, bastantes bulas, no hay parénquima pulmonar del lado derecho, sino que hay bulas y acá hay otras bulas, más bulas. Acá sí hay parénquima, pero acá no vemos parénquima. Entonces, este neumotórax lo causó la ruptura de una de estas bulas. ¿Qué ventana es esta de la tomografía de tórax? Correcto, es la ventana pulmonar. Recuerden que nosotros para distinguir las ventanas tenemos que ver el pulmón. Si vemos el pulmón, es la ventana pulmonar, no puede ser ventana mediastínica. Estamos viendo parénquima pulmonar derecho e izquierdo. Aquí nosotros nos encontramos con algunas patologías. Ya vayan viendo qué patología nosotros observamos en esta tomografía de tórax con ventana pulmonar. Primero tenemos el neumotórax derecho, vean ustedes, el neumomediastino que rodea al mediastino, que es el de acá, aire en los tejidos blandos, quiere decir que es enfisema subcutáneo. Y por ahí de pronto podemos estar sospechando en la presencia del derrame pleural, aunque recuerden que el derrame pleural no se valora en la ventana pulmonar, sino que en la ventana de mediastino. Y pasamos al otro patrón, que es el patrón cardiovascular, dentro de los patrones, digamos, extrapulmonares. Y tenemos que aprender cuáles son los arcos, tanto del borde de la sombra cardíaca al lado derecho, como los arcos del borde de la sombra cardíaca al lado izquierdo. Es decir, ¿qué vamos a mencionar los arcos? Los arcos no son más que el relieve que hace las estructuras cardiovasculares desde el punto de vista anatómico, que se ve aquí en la parte de anatomía. Entonces, tenemos nuestro primer arco del lado derecho, que es el arco de la vena cava superior. Observen esta estructura tubular gris, que es la vena cava superior, que va a desembocar en la aurícula del lado derecho. Entonces, este vendría a ser el primer arco y el segundo arco es el arco de la aurícula del lado izquierdo. Observen. Estos son los arcos del lado derecho. Hay algunos autores que mencionan un tercer arco, vean que es bien pequeñito, que vendría a ser el arco de la vena cava inferior, que también va a desembocar a la aurícula del lado derecho. Vamos a los arcos del borde cardíaco izquierdo. Entonces, el primer arco es el arco de la aorta. Observen aquí en el esquema, tengo el botón aórtico, es decir, el callado, ya descendiendo, es el arco de la aorta, o también llamado botón aórtico. El segundo arco lo va a dibujar la arteria pulmonar, pero la principal del lado izquierdo. Entonces, este es el segundo arco. El tercer arco es de la aurícula izquierda, más que todo se proyecta hasta en este lado la orejuela de la aurícula izquierda, pero es el arco de la aurícula izquierda. Y el cuarto arco del borde cardíaco izquierdo vendría a ser el arco del ventrículo izquierdo. Observen ustedes aquí. Ahora, ¿qué cavidad cardíaca no tiene arco? Recordamos cuántas cavidades cardíacas existen y mencionamos que la cavidad cardíaca que no tiene arco aquí en la rayos X de tórax corresponde a este aquí, al ventrículo del lado derecho, porque el ventrículo derecho se proyecta aquí en la región medial y anterior en esta rayos X. Por lo tanto, no se proyecta a un lado derecho o hacia el lado izquierdo.
Y del ventrículo del lado derecho, que se comunica con la aurícula del lado izquierdo, nosotros vamos a ver los diferentes trayectos de los diferentes arcos. Vean ustedes el primer arco izquierdo, el arco de la aorta, su trayecto de la aorta, que nace el ventrículo del lado izquierdo, su relación con el ventrículo izquierdo en la parte interna. Vean el segundo arco de la pulmonar, vemos nosotros en línea y punto discontinuo el trayecto de la arteria pulmonar principal que viene del ventrículo del lado derecho. Su relación, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y acá aurícula derecha con ventrículo derecho y la desembocadura tanto del ventrículo de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y aquí tenemos la suma de todas las estructuras que van a formar tanto el borde cardíaco derecho como el borde cardíaco izquierdo en cuanto a arcos. Entonces, se va a hacer más simple distinguir los arcos cardíacos en una rayos X de tórax en un paciente adulto en relación a un paciente pediátrico. ¿Por qué el paciente pediátrico se vuelve un poquito más complejo? Por la presencia de la sombra tímica aquí en la parte superior. Vean ustedes la sombra tímica. Vamos a ver algunas patologías que se pueden valorar y diagnosticar por rayos X. Recordando que actualmente la mayoría de las patologías cardiovasculares, su diagnóstico es por otro examen que es el ecocardiograma, que lo hacen los cardiólogos. Por lo tanto, ya nos restan pocas patologías para valorarlo con una rayos X de tórax, pero podemos trabajarla. Entonces tenemos la cardiomegalia, es decir, el aumento de tamaño del área cardiovascular. ¿Cómo nosotros podemos valorar una cardiomegalia en una rayos X de tórax? Con el denominado índice cardiotorácico, es decir, ICT. Aquí nosotros para sacar este índice vamos a trazar tres líneas, la línea A, la línea B y la línea C. Y hacemos una fórmula, sumamos línea A más B dividido para C en centímetros. Entonces, el resultado de esta fórmula en un paciente adulto tiene que ser de hasta, o sea, máximo 0,50 centímetros. Y un paciente pediátrico hasta 0,65 centímetros. Veamos un ejemplo. Entonces, vamos a trazar una línea imaginaria en la mitad de la raíz equietora, atravesando las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. Y aquí trazamos la primera línea, que es la línea A, recuerden acá, línea A, línea B, línea C. La línea A, desde la mitad o desde la línea media, hacia el punto más saliente del borde cardíaco del lado derecho. Y la línea B, desde la línea media, hacia el punto más saliente del borde cardíaco del lado izquierdo. Cuando decimos y nombramos aquí punto más saliente, vean ustedes aquí el texto, es el punto más saliente del borde cardíaco. Es decir, no podemos nosotros, voy a dibujarlo, ponerlo acá, porque este no es el punto más saliente, o de pronto ponerlo acá, la línea, es decir, dibujar la línea hasta acá. No, es el punto más saliente, corresponde al de aquí, y en el lado derecho al de acá. Ese es el punto más saliente. Entonces, también trazamos la línea C, que es de el borde interno de la parrilla costal del lado derecho hacia el borde interno de la parrilla costal del lado izquierdo, siempre y cuando a nivel del diafragma del lado derecho, siguiendo esta línea, o sea, el borde del diafragma del lado derecho. Entonces, sumamos A más B y dividimos para C. Por ejemplo, se me ocurre, A mide 10 centímetros y A mide 5 centímetros y B 10 centímetros. Equivalen a 15 centímetros la suma. Es decir, A más B igual a 15 y C pongámosle 30 centímetros. Entonces, 15 para 30, entonces me va a dar 0,50 que es normal. Pero si yo comienzo a aumentarle la línea A, le pongo 10 centímetros y la línea B le pongo 20 centímetros, entonces A más B igual a 30 dividido para 30 porque la línea C no va a variar, lo que va a variar es la A y la B. ¿Por qué? Porque el corazón comienza a aumentar de tamaño, entonces me va a dar un valor de 1.
1 centímetro. Entonces supera tanto en adultos como en niños. Entonces decimos que es una cardiomegalia. Si no tenemos cinta métrica o alguna herramienta digital para medir la distancia, para sacar el ICT, lo podemos hacer de manera subjetiva. Es decir, vamos a trazar una línea imaginaria en la mitad de la clavícula izquierda y vemos si la sombra cardíaca o la punta de la sombra cardíaca no toca esta línea, decimos que es grado 0, que es normal. Si toca, es grado 1. Si rebasa la línea medio clavicular izquierda, es grado 2. Si la rebasa y toca la línea axilar anterior o la parrilla costal, es grado 3. Veamos unos ejemplos. Grado 1. La punta cardíaca toca la línea imaginaria medio clavicular izquierda, cardiomegalia grado 1. Incluso sin tener la línea, nosotros vemos que esta sombra cardíaca está aumentado en su diámetro transverso, está aumentada de tamaño. Grado 2, vean ustedes el área cardíaca, más grande. La punta cardíaca rebasa la línea media clavicular izquierda. Y grado 3, rebasa y toca la línea axilar anterior o la parrilla costal. Entonces, en el informe radiológico, nosotros tenemos que mencionar en la descripción. Se observa un aumento del diámetro transverso del área cardíaca cuya punta toca, rebasa y toca. ¿Ve? Podemos aumentar aquí. Por eso le he puesto yo 3 puntos suspensivos. El patrón es un patrón cardiovascular y tenemos como impresión diagnóstica cardiomegalia grado 1, cardiomegalia grado 2 y cardiomegalia grado 3. Nos vamos a las cardiopatías congénitas. Aquí también tenemos un poco campo en el diagnóstico por imágenes desde el punto de vista radiológico, porque todas las cardiopatías congénitas se diagnostican con ecocardiograma que lo realiza el cardiólogo, pero podemos establecer o visualizar algunos signos en una rayos X de tórax. Veamos. Tenemos la transposición de grandes vasos. ¿Qué grandes vasos? La aorta, que sale del ventrículo izquierdo, y la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho. Transposición quiere decir que el nacimiento se ve alterado y cruzado, como en este caso, vean ustedes. Totalmente invertido el nacimiento de la aorta y de la arteria pulmonar. Y por ello genera también la sintomatología del paciente y los cambios que van a observarse. Entonces, con este cruce en el nacimiento alterado de los grandes vasos, nosotros podemos observar primero un aumento del diámetro transverso del área cardíaca, un mediastino estrecho por la misma transposición de estos vasos y observen que la sombra cardíaca va a tener una forma ovoide, media acostadita. Entonces, este correspondería al signo del huevo en la transposición de grandes vasos. Entonces, vamos a encontrar los siguientes signos radiológicos. El mediastino estrecho o angosto, aumento del flujo de la pulmonar, porque aquí comienza a haber el cruce y va a haber un juego de flujos vasculares y la sombra cardíaca va a adoptar una forma de huevo. Entonces ahí tenemos nuestro informe radiológico. Nos vamos a otra patología que es el retorno venoso pulmonar anómalo total. ¿Qué encontramos aquí nosotros? Normalmente, las venas pulmonares, que son 4, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, desembocan a la aurícula del lado izquierdo. Pero en esta patología, este retorno va a ser alterado. ¿Por qué? Porque estas venas ya no desembocarían en la aurícula del lado izquierdo, sino que van a desembocar a la vena cava superior por lo general, o de pronto directamente a la aurícula, o de pronto a la vena cava inferior, pero por lo general desembocan a la vena cava superior. Y esta a su vez, todo el volumen de sangre que tenía que recibir la aurícula izquierda, la recibe la aurícula del lado derecho. Y el paso de estos vasos va a aumentar o va a ampliar el mediastino superior, pero siempre y cuando se trate de un retorno de las 4 venas pulmonares, por eso se llama anómalo total. Recuerden esta patología, retorno venoso pulmonar. ¿Por qué? Porque son las venas pulmonares que retornan, anómalo porque es una anomalía, total porque son las 4 venas, porque recuerden que también hay parcial, pero este de aquí es total.
Nosotros vamos a ver que los vasos, es decir, las venas pulmonares que se cruzan de izquierda a derecha, van a aumentar o van a ensanchar el mediastino. Entonces, el corazón o el área cardiovascular o la sombra cardiovascular va a adoptar esta forma. ¿Qué forma? La forma de 8 o la forma de muñeco de nieve. Entonces, estos son los signos radiológicos que encontramos nosotros en el retorno venoso pulmonar anómalo total. El pedículo ancho, un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque va a recibir mayor volumen de sangre, una cardiomegalia y la sombra cardiovascular en forma de 8, muñeco de nieve. Y también va a haber un hiperflujo de la pulmonar. Aquí tenemos nuestro informe radiológico. Nos vamos a otra patología que es la tetralogía de Fallot. ¿En qué consiste la tetralogía de Fallot? Aquí nosotros vamos a encontrar estrechez o estenosis de la pulmonar. Ve usted que la pulmonar sale del ventrículo del lado derecho. Aquí está amplio, aquí está estrecho. Vamos a ver una comunicación interventricular, es decir, va a comunicar el ventrículo izquierdo con el ventrículo del lado derecho. Va a haber una hipoplasia de la pulmonar y una aorta cabalgante porque la pulmonar va a disminuir el volumen. Entonces, nosotros vamos a encontrar aquí un corazón, un área cardiovascular en forma de bota, o llamado también zapato sueco. Zapato sueco, bota sueca, ¿por qué? Porque la punta está elevada, no toca el diafragma, la punta está elevada. Y cuando la punta está elevada, decimos que hay crecimiento del ventrículo derecho, que es otra, digamos, otro hallazgo que nosotros encontramos en la tetralogía de Fallot. Crecimiento del ventrículo derecho, tenemos estenosis pulmonar, comunicación interventricular y aorta cabalgante. Por eso es tetra, cuatro hallazgos que nosotros encontramos. Entonces aquí está representado una bota sueca como la sombra cardiovascular y aquí tenemos nuestros signos radiológicos. Lo que hemos mencionado también en el informe radiológico. Bueno, y pasamos al patrón de mediastino. En el patrón mediastino, lo que se pretende radiológicamente es establecer que esa imagen radiopaca o esa imagen heterogénea que podría corresponder, corresponde a una masa de mediastino. Aquí nos vamos a tratar de o pretender de establecer qué tipo de masa de mediastino es decir, si es un teratoma, si es un linfoma, no. Aquí radiológicamente vamos a establecer que corresponde a una masa de mediastino, es decir, que no corresponda a una neumonía, que no corresponda a una masa pulmonar, etcétera. ¿Ok? Recordando anatomía del mediastino, nosotros tenemos el mediastino superior, mediastino inferior, que se lo limita por la sombra más que todo cardíaca, y acá en algunas proyecciones, depende de la clasificación, según el autor Felson, según el autor Chill, Felson, en una proyección lateral, me va a trazar dos líneas imaginarias, la primera línea y la segunda línea. La primera línea cruza el borde posterior de la sombra cardíaca más que todo. Y la segunda línea, más o menos a la altura de la región anterior de los cuerpos vertebrales. Entonces tenemos compartimiento anterior, medio y posterior, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, como lo demostramos aquí en la rayos X en proyección lateral. En cambio, Shin, la primera línea la coloca por delante del área cardiovascular. Vean que Felson la coloca por detrás, acá por delante de la sombra cardiovascular. Y la segunda línea está igual como la de Felson en la región anterior de los cuerpos vertebrales. Entonces se va a dividir en tres compartimientos igual: mediastino anterior, compartimiento medio, mediastino medio, compartimiento posterior, mediastino posterior. Entonces la que más se usa es la de Chill, pero igual ustedes van a ver otras asignaturas y donde sus docentes van a establecer qué clasificación ustedes van a tomar. Ahí tenemos la de Chill en rayos X, mediastino anterior, mediastino medio, vean ustedes que engloba las estructuras cardiovasculares, y el mediastino posterior.
¿Qué estructuras anatómicas normales nosotros podemos encontrar o encontrar en el mediastino anterior? Observen ustedes la imagen sombreada, mediastino anterior, el timo, ganglio linfático, con el ganglio linfático lo encontramos más en el mediastino medio, pero también podemos alojarlo aquí y encontrarlos en el mediastino anterior. Tenemos el mediastino medio, que es estructuras anatómicas normales, y el mediastino posterior. Entonces, ¿para qué nos sirve recordar qué estructura se encuentra en cada compartimiento de mediastino? Porque si nosotros nos encontramos con una masa en el mediastino anterior, tenemos que sospechar solo en estas estructuras que están comprometidas, no en las que están en el mediastino posterior, ni tampoco en las de medio. Aunque a veces los ganglios linfáticos sí se comparten con los tres mediastinos. Vamos a ver los signos radiológicos que me va a indicar que se trata de una masa en mediastino. Tenemos los bordes convexos. Quiere decir que esa imagen radiopaca que nosotros estamos sospechando que es una masa en mediastino tiene que tener los bordes convexos y que miran hacia el pulmón. ¿Cuál sería el borde convexo? El de aquí. Este es un borde convexo. ¿De qué? De esta imagen radiopaca redondeada. Y este borde convexo tiene que mirar hacia el pulmón. Entonces, podemos establecer que esta imagen radiopaca es una masa de mediastino. Tiene que ser un borde nítido, como dice aquí en el texto, borde convexo. ¿Cuál es otro signo radiológico? Los ángulos. Aquel ángulo que se forma entre el borde de la imagen radiopaca, la supuesta masa de mediastino, y el borde de la sombra cardiovascular. Tanto arriba como abajo tiene que ser un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Vean ustedes, este ángulo obtuso. Recordamos que los ángulos pueden ser rectos, 90 grados, menos 90 agudo y obtuso mayor de 90. Entonces tiene que tener ángulo obtuso en sus extremos. Ahí tenemos nuestro informe radiológico de la masa de mediastino que nosotros observamos en las rayos X anteriores. También tenemos el signo de la silueta cardiovascular que me va a indicar si esta masa de mediastino está en mediastino anterior. ¿Por qué? Porque borra el borde cardíaco, es decir, no vemos el borde, hace signo de la silueta. Pero acá, esta otra masa de mediastino, la que estoy diciendo en este momento, no borra el borde cardíaco, no hace signo de la silueta. Entonces, si hace signo de la silueta, está en el mediastino anterior. Y si no hace signo de la silueta, está en el mediastino posterior. Bueno, no podemos establecer aquí el mediastino medio, puede ser que si haga o no haga el signo de la silueta, puede estar en el mediastino medio. Pero ahí lo tenemos que comprobar o confirmar con una tomografía. Ahí tenemos nuestro informe radiológico de esa masa en mediastino, igualmente el de acá. Bueno, también recordando que no todos los signos los vamos a encontrar en una rayos X donde estamos sospechando una masa en mediastino. Puede haber uno, dos o tres signos, pero no todos en una sola imagen. ¿Ok? Con un signo o dos signos suficientes para establecer de que se trata de una masa en mediastino. Tenemos el signo de la chimenea. ¿Por qué? Porque esta imagen radiopaca que se encuentra comprometiendo el mediastino me va a recordar a una chimenea. ¿Cuál es la masa de mediastino? Observen, toda esta imagen radiopaca, tanto que se pronuncia en el borde del mediastino del lado derecho como en el borde del mediastino del lado izquierdo. Estas imágenes lobuladas representarían al humo de la chimenea. Vean ustedes cómo se representa la chimenea. Entonces, se asemeja a estas lobulaciones, al humo, sería una masa en mediastino. ¿Sí? Y aquí esta flecha negra está señalando que hay desplazamiento de la luz aérea de la tráquea. Y aparte del desplazamiento y también como hay también el signo de la silueta cardiovascular, entonces nosotros vamos a sospechar que es una masa de mediastino más que todo anterior. Ahí tenemos nuestro informe radiológico. Recuerden el tipo de examen, la descripción, el tipo de patrón y la impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica siempre va a ser masa de mediastino o masa en el mediastino. Cuando nosotros encontramos
una masa en el mediastino, pero que es tanto radiopaca como radiolúcida, es decir, que tiene aire, vamos a sospechar en este listado de patologías. Pero antes vamos a identificar dónde se encuentra esta masa de mediastino heterogénea, es decir, densidad mixta, radiolúcido en la parte superior y radiopaco en la parte inferior. En este caso tiene una raya horizontal en la superficie que me indica que es líquido. Entonces, una imagen de densidad mixta que está en el mediastino. Entonces, antes que yo lo señale, entonces ustedes ya tienen que haber señalado de manera visual. Veamos. Esta es la masa de mediastino. Aquí, en el mediastino, porque toda esta sombra radiopaca es el mediastino, entonces, esta es la masa de mediastino que contiene aire o gas. Esto radiolúcido es aire y esto radiopaco con una radio horizontal es líquido. ¿En qué podríamos nosotros estar sospechando? En una acalasia. A significa sin calasia, relajación, correcto, sin relajación del esfínter esofágico inferior. Quiere decir que el contenido líquido o aéreo no va a progresar del esófago al estómago. También podríamos estar dentro del diagnóstico diferencial sospechando divertículo de Schenker, aunque los divertículos de Schenker se encuentra acá en la parte superior, pero supongamos que estuviese acá en la parte superior, esta imagen de acá, es decir, en el mediastino superior. Una hernia hiatal, también se puede sospechar una hernia hiatal, es decir, la protrusión en dirección cefálica del fondo gástrico hacia la cavidad torácica a través del hiato, o de pronto una hernia de Morgagni, o de pronto un acceso de mediastino, un quiste broncogénico, un quiste entérico, o una hernia de Guadalest, entre otras patologías. Entonces ahí vamos a nosotros a sospechar. ¿Cómo sabemos qué patología es? Hay que correlacionar con los datos clínicos, es decir, con la historia clínica, los antecedentes y de pronto el diagnóstico clínico que ustedes van a dar en el momento que abordan o interrogan o inspeccionan al paciente. Y de pronto también con otros estudios, se me ocurre una tomografía. Ahí tenemos nuestro informe radiológico y seguimos diciendo aquí más en mediastino, pero aquí mencionamos que es mixta. Cuando nosotros vemos una masa en mediastino que tiene calcificaciones, en este caso tengo una rayón X lateral de tórax, ¿dónde estaría la masa? ¿En qué mediastino? ¿Anterior, medio, posterior? Pregunto. En el mediastino anterior, correcto. Entonces lo voy a señalar, pero previamente ustedes ya tienen que haberlo señalado de manera visual. Es esta masa es el mediastino. Pero aquí dice presencia de calcificación, entonces esta masa está en el mediastino anterior y las calcificaciones son estas imágenes aquí. Estas son las calcificaciones. Entonces, cuando nosotros veamos esta imagen con calcificaciones, vamos a sospechar en tiroides multinodular, pero si la tiroides está por la horquilla externa, ¿cómo puede irse al mediastino anterior? Preguntarán. Bueno, hay tiroides que aumenta el tamaño y se hacen intratorácicos. Teratomas, timomas, linfomas, aneurisma, hematomas organizados, feocromocitoma, entre otras patologías. Ahí tenemos nuestro informe radiológico. Aquí recuerden poner en el tipo de examen la proyección. No es una tanda de tórax, es una rayón X lateral de tórax porque es lo que estamos nosotros observando. Entonces, en el destino anterior nosotros vamos a ver esa estructura anatómica y su patología respectiva, igualmente el mediastino medio y el mediastino posterior. Esto aquí les va a servir cuando estén en internado, cuando sean residentes, para ya ir estableciendo qué tipo de patología va a encontrarse en cada compartimiento de mediastino. Bueno. Y pasamos al patrón diafragmático, quiere decir que va a haber una alteración del diafragma. Bueno, es un solo músculo diafragmático, pero podemos dividirlo de diafragma derecho y diafragma del lado izquierdo. Bueno, patrón diafragmático. Entonces, el diafragma, recuerden que es un músculo que va a limitar, dividir o separar las estructuras del tórax y las estructuras del abdomen. Y van a tener orificios anatómicos normales, tanto para estructuras vasculares como para estructuras del tubo digestivo. Es decir, la vena cava inferior y también acá tenemos el esófago.
Pero en la hernia diafragmática, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber defectos congénitos a nivel del músculo diafragmático, que por lo general son tres. Un defecto anterior, un defecto medio o un defecto posterior, y este posterior siempre o usualmente se lo presenta en el lado izquierdo. Y por estos defectos van a cruzar o a desplazarse estructuras abdominales en dirección cefálica hacia el tórax, hacia el tórax. Entonces, más que todo van a ser intestino delgado, pues también puede ser colon, o a veces también, como en este esquema lo dibuja, lóbulo hepático izquierdo. Si existe una hernia diafragmática, acá en la región anterior, es decir, retroesternal, sería la hernia llamada de Morgagni. Si es en el defecto medial o en la mitad del diafragma, es una hernia hiatal. Si la hernia está en la parte posterior y hacia la izquierda, sería una hernia de Bodalex. Esos son los tres nombres de la hernia. Hernia Morgagni anterior, hernia hiatal en la mitad y hernia de Bodalex en la parte posterior izquierda por lo general. Entonces aquí tenemos un esquema anatómico. Vean ustedes que las estructuras abdominales o los órganos abdominales se desplazan y pasan y atraviesan y van hacia la emitora. Recuerden que no, la hernia no está en el pulmón, o sea, no hay una hernia diafragmática pulmonar, no, no está en el pulmón, está en el emitora y desplaza la estructura del mediastino hacia el lado contrario. ¿Y qué sucede con el pulmón que estaba aquí? Está colapsado y todo está desplazado hacia el lado contrario. Entonces, radiológicamente nosotros vamos a encontrarnos ante este tipo de rayos X. Entonces, en las rayos X están de tora se observan aquí imágenes radiolúcidas. ¿Por qué? Porque son negras, porque contienen aire, que tienen morfología intestinal. ¿Cómo sacamos que tienen morfología intestinal? Porque los intestinos, recuerden que son tubulares, y cuando se agrupan se ven de forma redondeada. Y como están ocupando espacio en el emitora del lado izquierdo, entonces desplaza, observen, las estructuras mediastinas hacia el lado contrario. Todo está desplazado. Entonces el patrón es un patrón diafragmático y la impresión diagnóstica es una hernia diafragmática. Aquí nosotros podemos confundir o podemos dar un diagnóstico diferencial con imágenes radiolúcidas redondeadas, las que vimos en las clases anteriores, como eran las bronquiectasias quísticas, pero de pronto podemos diferenciar porque las bronquiectasias quísticas no desplazan estructuras del mediastino por lo general. En cambio, una hernia diafragmática sí desplaza estructuras del mediastino, porque está ocupando espacio en el emitora. Aparte de eso, que también nosotros aquí tenemos que ir sospechando que se trata de una hernia diafragmática porque las imágenes relúcidas se continúan con estructuras, imágenes relúcidas del abdomen. Observen lo que estoy señalando aquí en este momento. Es decir, aquí se continúa el intestino que está atravesando y está subiendo o metiéndose hacia el hemitórax. Entonces, hernia diafragmática izquierda. En una tomografía, en este caso, en plano coronal, tóraco, abdominal, podemos observar, vean ustedes, intestino en el abdomen, pero acá nosotros observamos una imagen redondeada de gran tamaño y potencia aérea. En este caso no vemos el estómago en el abdomen, entonces sería el estómago que está en el emitora del lado izquierdo. Acá en esta otra tomografía observamos también el estómago. Vean ustedes la forma del estómago. De pronto me invento curvatura mayor, curvatura menor, fondo, cuerpo, antro. Vean que está atravesando el hiato. ¿Por qué digo hiato? Porque está en la mitad, en el centro. Una hernia diafragmática. Y acá en este plano sagital, este plano coronal, este plano sagital, vemos la hernia diafragmática, es decir, el estómago que está atravesando el hiato porque está justo en la mitad y va a desplazar la estructura del mediastino. Hernia diafragmática. Entonces, esto ha sido los patrones, digamos, extrapulmonares que nosotros podemos encontrarnos en una rayos X o en una tomografía de tórax.